Perdón, toqué y se cortó, así que esta es la continuación, vamos con la segunda parte. Hay tres razones básicas para una alucinación. La primera es una intoxicación química. Ustedes consumen algún alucinógeno y van a empezar a alucinar. LSD, peyote, heroína, cualquiera de esos les va a producir una alucinación. Esas alucinaciones se pasan, se curan si dejan de consumir. Hay un segundo motivo para alucinar, que son trastornos neurológicos específicos. Por ejemplo, la demencia senil. El sujeto empieza a alucinar, empieza a escuchar voces, ve cosas. Le tienen que dar una medicación para que pase. ¿Se entiende? En el primer caso había que sacarle una sustancia química para que deje de alucinar. Acá hay que darle una sustancia para que deje de alucinar. El tercer motivo de la alucinación es que tenga una estructura psicótica. ¿Se entiende? Ahí ya no es un problema de intoxicación ni es un problema de mal funcionamiento del cerebro. Es una alucinación producida de otra manera, producida de otra forma. Entonces tenemos diagnóstico, pronóstico, etiología, tratamiento. Ojo que, si bien todos los que estamos en este terreno vamos a pensar en estos términos, diagnóstico, etiología, etc., las respuestas van a ser muy diferentes. Yo les dije que la psicología era un campo de problemáticas, de fenómenos, que estaba ocupado por teorías que eran muy distintas entre sí. Quiero decir con esto, la idea que tenemos de diagnóstico, pronóstico, etiología de tratamiento desde el psicoanálisis no es para nada la de la psicología cognitiva o la del conductismo clásico o la de la psicología de la Gestalt o la de Moreno. ¿Se entiende? Si bien trabajaríamos sobre los mismos fenómenos, trabajamos desde posiciones teóricas que son muy distintas. No voy a hacer, por supuesto, el cuadro general de eso porque no tiene sentido. Bien, entonces, di hasta aquí una serie de conceptos como para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de psicopatología. Ahora voy a algo mucho más genérico, que es ese cuadro que yo les había dicho que iba a hacer. ¿Sí? Ese cuadro que hay que entenderlo como un mapa. A ver, yo puedo pensar en la República Argentina y puedo hacer un mapa de la República Argentina donde tomo en cuenta las regiones. La Mesopotamia, el NEA, el NOA, Cuyo, la Pampa Húmeda, la Patagonia, distintas regiones. Y dentro de cada una de esas regiones yo voy a tener provincias. Por ejemplo, dentro de la Patagonia, Chubut, Santa Cruz, etc. ¿Sí? O en la Mesopotamia, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, que son las tres provincias mesopotámicas. Claro, en ese cuadro las regiones son geográficas, la Pampa húmeda, y las provincias son una división política. Algo parecido a esto, muy parecido a esto que estoy diciendo, voy a tratar de hacer ahora para que quede claro a qué me estoy refiriendo. Todo el amplio, enorme, tremendamente complejo campo de la psicopatología, de las enfermedades mentales, lo voy a dividir en 4 grandes categorías, 4 grandes grupos. Y a cada uno de estos grupos lo vamos a llamar estructura. O sea, que vamos a hablar de 4 grandes estructuras clínicas. Dentro de cada una de esas estructuras vamos a tener lo que se llaman los cuadros clínicos. O sea, varios cuadros clínicos van a estar agrupados en una estructura, o dicho de otra manera, una estructura va a tener distintos cuadros clínicos. Una aclaración nunca está de más.
las cosas son claras y distintas en el pizarrón, o en un video, o en un cuadro sinóptico, en un Power. En la realidad está mezclado. ¿Qué quiere decir que está mezclado? Y quiere decir simplemente que nadie, ninguna persona, es exactamente igual a un cuadro clínico. ¿Sí? Quiero decir, yo puedo tener este diagnóstico de personalidad, de estructura, pero voy a tener otras cosas que no se corresponden con ese cuadro general, que de todos modos es el predominante. Tomemos un ejemplo, una adicción. El tabaquismo es una adicción, sí. Ahora, todo el mundo fuma o puede fumar. Es cierto, por lo tanto, puedes tener un neurótico, un psicótico, lo que sea que fume, que tiene una adicción. Ahora, cuando esa adicción es muy grande, esa persona se convierte en un adicto. Ya es un adicto y tendrá algunas cosas que no son de adicto. ¿Se entiende esto? Bien. Yo sé que es abstracto, que es mucha información, pero bueno. Empecemos entonces por el cuadro general. 4 grandes estructuras clínicas. En primer lugar, voy a hacer el cuadro, como todo cuadro, de izquierda a derecha, ¿no? En primer lugar, las neurosis. En segundo lugar, las llamadas transgresiones, cuadros transgresores. En tercer lugar, la tercera estructura, la psicosis. Y en cuarto lugar, los que llamamos cuadros tóxicos o patologías del desvalimiento o trastornos de la autoconservación. Entonces, como ustedes ven, 4 categorías: neurosis, transgresiones, psicosis, cuadros tóxicos. Este cuadro se lee de izquierda a derecha y de izquierda a derecha es cada vez más grave. O sea, los cuadros neuróticos son menos graves que las transgresiones, que son menos graves que la psicosis, que de alguna manera son menos graves que los cuadros tóxicos. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, estas son las 4 grandes estructuras clínicas. Dentro de cada una de estas grandes estructuras clínicas van a estar lo que llamamos los cuadros clínicos. Por ejemplo, los cuadros neuróticos. Si hablamos de las neurosis es porque hay más de una. ¿Y cuáles serían entonces los cuadros neuróticos clásicos? Tenemos 3 grandes cuadros neuróticos, que son las neurosis obsesivas, las fobias y las histerias. Neurosis obsesivas, fobias e histerias. Por supuesto, las neurosis obsesivas no son todas iguales, para nada. Hay distinta sintomatología, distinta gravedad, distinto tiempo de evolución, y en cada quien se va a combinar de una u otra manera con otros rasgos, otros elementos. ¿Sí? Las fobias no son todas iguales, para nada. Hay una gran variedad de fobias, hay una gran cantidad fenoménica de manifestaciones fóbicas, y lo mismo tengo que decir con respecto a las histerias. Ahora, cuando yo separo neurosis obsesiva, fobias e histerias, no quiero decir que un obsesivo no pueda tener nada de fóbico, que un fóbico no pueda tener nada de histérico, o que un histérico no tenga nada de obsesivo. ¿Sí? De todos modos, es válido hacer esta distinción. Las neurosis, las principales neurosis, que son histeria, fobias y las obsesiones, lo que hoy llaman el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Cada uno de ellos, fobias, histerias, etc., tiene rasgos diferenciales, pero también todas ellas tienen algo en común. Por eso los podemos agrupar.
Si no tuvieran nada en común las fobias con las obsesiones, simplemente no los podríamos agrupar. ¿Se entiende esto? Entonces, supongamos que estamos hablando de la región mesopotámica, la región sería la neurosis, y las provincias serían la fobia, la histeria y la neurosis obsesiva. ¿Se entiende la idea? Bien. Hay una segunda gran estructura clínica, que es la de las transgresiones o cuadros transgresores. Ya voy a decir después qué quiere decir esto. Dentro de las estructuras transgresoras nos vamos a encontrar con dos cuadros fundamentales. El primero, el cuadro de las perversiones. Las perversiones, por lo menos para Freud, siempre son sexuales. Una perversión es una alteración o trastorno de la meta y o el objeto sexual. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las pulsiones que tenían fuente, empuje, meta y objeto? Bueno, la perversión no tiene que ver con la fuente o con el empuje, sino que tiene que ver con la meta, cuál es la meta sexual que se quiere hacer y cuál es el objeto sexual. Entonces, las perversiones las vamos a dividir en aquellas que suponen una alteración o trastorno del objeto sexual y las que suponen una alteración o trastorno de la meta sexual. Pueden combinarse, por supuesto, en una persona sin ningún problema. ¿A qué me refiero por alteraciones del objeto sexual? Y aquellos que toman como objeto sexual a un chico, un animal, un cadáver, un objeto inanimado, el fetichismo, otras variedades. Y con respecto a la meta sexual, que la meta sexual normal sería el coito, el encuentro de los genitales, buscan otra meta que no es esa. El exhibicionismo, el voyerismo, o sea, el mirar, el sadismo, el masoquismo, ¿sí? En donde esa meta sexual normal, el encuentro de los genitales, queda subordinada a otra meta distinta, mirar, tocar, ver, golpear, ser golpeado, y a veces queda directamente reemplazada. ¿Se entiende esto? Estos son cuadros de las perversiones que en Freud tienen que ver sí o sí, siempre con la función sexual. Si no está incluida la cuestión sexual, no se puede hablar de perversiones. Ojo que el término perverso tiene además una connotación moral, porque se habla de perverso como aquel que es retorcido, jodido. No. Los perversos, algunos son muy jodidos, otros son muy buenas personas. Quiero decir, un fetichista que tiene una práctica sexual privada con un objeto, no le hace mal a nadie. ¿Se entiende? Obviamente un violador sí. Obviamente un pedófilo también. ¿Sí? Entonces, perversión y maldad no van de la mano. Pueden irlo, pero pueden no irlo. Donde sí aparece con todo el tema de la maldad es en la segunda de las estructuras transgresoras, que es lo que llamamos la psicopatía. ¿Qué es el psicópata? Es el malvado. Es aquel que se especializa en hacerle daño a otros. Es el estafador, es el delincuente, es el que especula, el que manipula, el que usa a la gente en su propio beneficio, el que no tiene empatía ni culpa y no siente lástima por nada ni por nadie. Ojo que en la psicopatía, igual que en las perversiones, igual que en cualquier otro cuadro, también hay niveles. Hay gente que es medio psicópata, medio manejadora, hay otros que son más psicópatas, otros que son psicópatas en serio, y hay algunos que son un peligro. Un psicópata que no perjudica a uno sino a muchos, a ese se le llama sociópata. ¿Sí? O sea, la sociopatía es la tendencia antisocial llevada al extremo, donde no es que toma a alguien para hacerle daño, sino que puede perjudicar. No sé, piensa en un estafador, ¿no? Alguien que
qué sé yo, que tiene una financiera y se dedica a estafar. Estafa a decenas, a cientos, a miles, sin ningún tipo de problema. El psicópata, por definición, no siente culpa. ¿Sí? Hay muchas películas muy buenas sobre psicopatía, después en todo caso les diré. Una cuestión, y esto ténganlo en cuenta. Los neuróticos muy difícilmente vayan a necesitar acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque se las arreglan solos, básicamente. Tienen problemas, sufren, se angustian, pero se las arreglan solos. No necesitan acompañamiento terapéutico. Los cuadros transgresores puede ser que lo necesiten, pero no lo van a pedir. Porque son en general personas muy arrogantes que tienen un sentimiento de superioridad frente al resto, que van a pensar que nadie está a su altura. No es gente accesible para el acompañamiento. Los psicópatas son peligrosos siempre. A veces uno se puede encontrar con un psicópata muy deprimido porque sus tratadas le salieron mal, lo denunciaron, perdió todo, fracasó. Pero hay que tener cuidado, porque esos pueden reconstituir su narcisismo, su amor propio, estafándolo a uno. Entonces ahí el ateo, el profesional de la salud, va con toda su inocencia a tratar de ayudar a alguien que sufre y el otro lo acostó. Mal, pero mal en serio. Digamos, los neuróticos porque no necesitan y esto porque no lo aceptan, no son los pacientes para el acompañamiento terapéutico. La tercera categoría, la tercera gran estructura, es la de la psicosis. Psicosis es locura. Lo que habitualmente uno escucha, entiende por locura, eso es un psicótico. ¿Sí? Es un trastorno de personalidad mucho más grave que los anteriores, mucho más grave, y tiene algunos síntomas que son prototípicos que si están, uno habla de psicosis, y si no están, por ahí no se puede hablar de psicosis, sí de otro tipo de cuadros que también pueden ser graves, pero no exactamente de una psicosis. Dentro de la psicosis vamos a identificar tres grandes cuadros. Ojo, esto que yo estoy diciendo es simplificado y además depende de una cierta orientación, porque de acuerdo al libro de psiquiatría que ustedes busquen, que hay muchos en la red, les van a hablar de tres grandes psicosis, de 6, de 8, de 24 o de 114. Yo tomo lo que sería la formulación más clásica dentro de la psiquiatría y del psicoanálisis. Dentro de la psicosis, entonces, vamos a tener tres grandes cuadros. El de las esquizofrenias, que son los más graves, digamos. La psicosis maníaco-depresiva o melancolía. Y el tercero, las paranoias. Estos son los tres grandes cuadros. Ojo, dentro de la esquizofrenia también hay variedades. Habitualmente se identifican 4 tipos distintos de esquizofrenia, que se la llama esquizofrenia simple, hebefrénica, paranoide y catatónica. No importa. Son distintos tipos de esquizofrenias, ¿sí? Lo que caracteriza a la psicosis es lo que se llama brote. ¿Qué es un brote? Es un estallido psicótico donde el sujeto pierde contacto con la realidad y se pierde en su propio mundo interno. El segundo gran cuadro psicótico es la melancolía o psicosis maníaco-depresiva.
Maníaco significa exaltación, euforia, sujeto que está acelerado, desquiciado, que está a mil. Depresivo, en este caso sería la melancolía, alguien que tiene sentimientos de depresión terribles, un sentimiento de culpa absolutamente espantoso y una necesidad imperiosa de castigo. Hay algunos sujetos que son solo maníacos y nunca entran en melancolía. Hay otros que son solo melancólicos, nunca hacen un cuadro maníaco. Y hay otros que van y vienen. Ahí es donde se habla de maníaco depresivo. O sea, aquel que presenta esas oscilaciones entre euforia y depresión. Esas oscilaciones pueden ser muy bruscas. Quiero decir, se puede acostar maníaco y levantarse melancólico, o se puede acostar melancólico y levantarse maníaco. ¿Se entiende esto? Estos son pacientes graves porque son los grandes candidatos al suicidio. Hay otro tipo de gente que también se puede suicidar, pero el mayor candidato al suicidio es el de las depresiones graves, depresiones mayores, melancolías, cuadros maníaco-depresivos, ¿sí? Son básicamente peligrosos para ellos mismos. El tercer cuadro psicótico es el de la paranoia. Ustedes saben, porque estos son términos ya de uso común, ¿no? Ustedes saben que paranoia significa persecución, ¿sí? Alguien está paranoico cuando se siente perseguido. El paranoico es aquel que construye delirios de persecución, o sea, donde se siente perseguido por los otros, por los vecinos, por los amigos, por la CIA, por la KGB, por, no sé, por, qué sé yo, por lo que sea. El paranoico, la paranoia también tiene distintos subtipos, como la esquizofrenia, y dentro de la paranoia se habla de la paranoia querulante o querellante, que es aquel que todo le cae mal y siempre se pelea. La paranoia persecutoria, el que ya construye delirios persecutorios. Y finalmente la celotipia, el delirio de celos, que es aquel que está convencido, o aquella que está convencido, hay mujeres también, que está convencido que la mujer, el marido, la pareja los engañan. La celotipia, o sea, este tipo de paranoia, es lo que está detrás del 90% de los crímenes pasionales. Un crimen pasional es, en el 90% de los casos, alguien que desborda su celotipia y entonces ya pasa directamente al crimen, o sea, para castigar al otro. Así como el melancólico es peligroso para él porque se autocastiga, puede llegar a matarse, el paranoico es peligroso para los otros porque él se pone como castigador y puede llegar a matar a alguien. Los psicóticos son de los grandes candidatos al acompañamiento terapéutico. De hecho, el acompañamiento terapéutico, igual que la terapia ocupacional, que nace como labor terapia, en la atención de pacientes psicóticos. Ese es el gran foco de trabajo, no es el único, también tienen adicciones y discapacidad, no es el único, pero este es un campo muy fuerte de trabajo. ¿Por qué? Porque aún estando afuera, ya externado, el psicótico muchas veces no puede estar solo. Es así. Porque se descompensa o porque entra en brote o por lo que fuere. Después voy a hablar de los rasgos clínicos de la psicosis, pero prefiero dar el cuadro general. La última estructura que nos queda es eso que yo llamé cuadros tóxicos o patologías del desvalimiento o patologías de la autoconservación, que es la de todos aquellos
que entregan su cuerpo, su organismo o su vida al proceso patológico. En principio, adictos, alcohólicos, que también son adictos, por supuesto. Piensen ustedes lo que hace un alcohólico con su hígado, la cirrosis, lo que hace un fumador con sus pulmones, Sandro, Cacho Castaña. Piensen ustedes lo que hace un adicto a la cocaína con su cerebro, Maradona, Charly García, ¿se entiende? Es gente que pone en juego, ataca su autoconservación. Hay adicciones más graves, hay adicciones más leves, por supuesto. En las adicciones graves, el ataque llega a ser directamente contra la propia vida, no solo contra una parte del cuerpo, sino directamente contra su propia vida, ¿sí? Además de las adicciones, tenemos las anorexias y los trastornos alimentarios, que también los consideramos adicciones. Van a tener clases sobre adicciones. Piensen ustedes lo que hace una anoréxica con su cuerpo. Es un espanto, no las veis, es realmente terrible lo que se hacen. Un cierto tipo de violencia familiar, que no tiene tanto que ver con la psicopatía, con el sadismo, sino con otras cosas. Bueno, habría que hablar mucho de esto, es muy complejo. Cuadros psicosomáticos, sobre todo los cuadros psicosomáticos graves, sobre todo cuando uno ve a aquella gente que, por ejemplo, deja de tomar la medicación. No, ya estoy bien. Y en poco tiempo tienen un pico, una crisis orgánica o un colapso, o se mueren, ¿sí? Entonces, en este último grupo vamos a poner a todos aquellos que tienen como objetivo central o principal el daño a ellos mismos. ¿Se entiende esto? Esto es puramente descriptivo, esto es puramente fenoménico. Estoy en el primer nivel del diagnóstico que les dije, que es el diagnóstico semiológico o el diagnóstico psiquiátrico clásico. Una vez más, ¿puede haber pasajes de una estructura a la otra? Sí. Y una persona que tiene un cuadro clínico puede tener ciertos rasgos de otro cuadro, de otra estructura. Sí, también puede, por supuesto. El diagnóstico se va a hacer siempre por lo predominante. ¿Sí? Si tienen más de esto que de aquello, entonces lo diagnosticamos acá, pero con rasgos, con componentes de otra cosa. Estas categorías no existen, sí existen, pero no son rígidas. Y nadie es 100% una cosa. ¿Ok? O sea, dicho de otra manera, nadie es puro. Todos estamos mezclados. Me parece que para una primera clase alcanza. Expliqué lo que es la psicopatología, di esos conceptos centrales, diagnóstico, etc., e hice el cuadro general. Es bastante información para asimilarla, así que vamos a dejar acá. La clase que viene, la segunda, voy a hablar de cuáles son los elementos principales de cada una de las estructuras, diré alguito de los cuadros, me voy a detener un poco, sí, eso. Y posiblemente la tercera clase se la dedique entera a psicosis, a los distintos tipos de psicosis. ¿Ok? Bueno, espero que la clase haya sido clara, espero que les sirva. Nos volvemos a ver entonces la semana que viene. Gracias, nos vemos, chao.